Bueno, continuando con la parte de analítica, la última parte, vamos a hablar de una de las cónicas, una de las figuras cónicas de la, ¿cómo decirlo?, de la geometría analítica, que es la elipse. Podríamos entender a la elipse como una circunferencia que se estira. ¿Sí? Pues en términos simples, una elipse es una circunferencia estirada. ¿Está? El hecho de que se estire, ¿eso qué va a generar? Viendo que esto era así, yo agarro y te estiro así. ¿Qué va a generar? Va a generar de que va a poseer vértices. Si van a entender ahora, la distancia de acá hasta acá ya no va a ser igual a la distancia de acá hasta aquí, ¿verdad? Eso era lo que sucedía en la circunferencia, ¿verdad? Que en el extremo, desde el centro hasta un punto cualquiera de la circunferencia, era igual a la distancia. Lo que ocurre es que en la elipse ya es diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se estire, si se estira en el eje de abscisas, en el eje X, o si se estira en el eje Y, va a tener un cierto valor justamente esos vértices. ¿Está? Bueno, dice, la elipse es aquel lugar geométrico, dice, que describe un punto del plano que a su vez se mueve. Al decir se mueve, se estira. ¿Sí? De tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focus, es constante. El hecho de que vos ya estires tu circunferencia, se forma tu elipse, eso que genera un punto o una distancia que lo llamamos focal. ¿Está? O sea que a partir de acá ya estamos metiendo un término que es el foco. ¿Sí? Una distancia focal. ¿Está? Enseguida te voy a decir justamente qué es lo que es la distancia focal, justamente eso es lo que habla acá en los elementos de la elipse. Entonces, esa distancia entre esos dos puntos, de acuerdo a cómo se estire, si se tira en el eje X o en el eje Y, esa distancia siempre va a ser constante, quiere decir que van a ser iguales. ¿Sí? La distancia del foco hasta el centro, la distancia del foco hasta el centro van a ser iguales, por eso dice que es constante. ¿Está? Quiere decir que esta distancia que está acá tiene que ser igual a esta distancia que está acá. ¿Sí? Elementos de la elipse. Hay varios elementos. ¿Sí? La elipse dice que cuenta con vértices, focos, extremos del eje menor, extremo del eje mayor, lado recto, excentricidad. ¿Sí? Primero, ¿qué son los vértices? Son las puntas. ¿Sí? Las puntas de tu elipse. Vamos a decirle, las puntas en donde se estira, ya sea así, en el eje X o en el eje Y. ¿Verdad? ¿Qué son los focos? Los focos son justamente distancias desde el centro hasta un punto cualquiera de donde se estira. ¿Sí? ¿Cómo debe ser, dijimos, esa distancia del foco al centro y hacia el otro lado? Igual. Deben ser iguales. ¿Está? Ahora, nosotros vamos a hablar de la elipse con centro en el origen. Eso es lo que entra en el programa. Fuera del origen no entra, así como la circunferencia que podría ser fuera del origen. Pero nosotros solamente el programa entra con centro en el origen. Cosa que, wow, gracias a Dios. Porque si no le ibas a tener que agregar h y k también a tu ecuación. Se le complica más. Bueno, entonces el centro va a ser el origen. Si es el origen, h y k, ¿cuánto vale? 0, 0, ¿verdad? Entonces las coordenadas van a ser 0, 0. Los vértices son justamente esos extremos donde se estiran, ¿verdad? Donde se estira tu elipse. ¿Está? Yo tengo acá, por ejemplo, tengo un vértice 1, tengo un vértice 2, puedo tener acá un vértice 3, o también, ¿cómo se le llama esto?
covértice, cuando justamente el vértice que se estira menos, yo lo llamo covértice. Puedo llamarle vértice prima, como quieras. Fíjate acá cómo es la coordenada de este vértice. Es justamente un valor A. Lo llamo acá el libro un valor A, voy a llamarle un valor X. ¿Y cuánto vale Y? 0. Sí, porque vos estás tomando solamente el eje de abscisas acá. ¿Sí? Lo mismo para este lado. Solo que en este lado, como que está en el eje menos X, tu valor va a ser menos A. Y tu Y vale 0. Sin embargo, en el covértice, el extremo, vamos a decir el eje menor, ¿sí? El eje menor va a tener coordenadas, va a ser al revés. Yo voy a estar analizando el eje Y ahora. Quiere decir que abscisa vale 0. O sea, vale 0 esto y va a tener un valor B. ¿Está? Tiene un valor B. Vamos a llamarle un valor I. No me quieras llamar. Al libro le llama B. Yo me guía de acuerdo al libro, voy a ponerle A o B. Si es el otro extremo, parte abajo, esto va a ser 0 y menos B, porque tu I va a ser negativo a este lado. ¿Está? Ok. Entonces los vértices son 0 y más o menos A. Bien. ¿Esto es en qué caso? ¿Cuánto va a ser esto, este caso? Cuando está sobre el eje. ¿Sí? O sea que en este caso sí. Si fuera así. ¿Verdad? Obviamente si fuera, o sea, voy a poner acá, eje Y. O sobre el eje Y. Si es sobre el eje X, más o menos A, 0. Sobre el eje X. ¿Está? Y el que tenemos acá esta figura. El foco va a tener también un valor C. La distancia desde el centro hasta este foco va a tener un valor C. Lo mismo hacia acá va a tener el mismo valor pero un signo negativo. Dijimos que la distancia entre los focos tiene que ser igual, tiene que ser constante. ¿Sí? En este caso dice 0 más menos C. En realidad esto es sobre el eje Y. Y si es sobre el eje X, más o menos C y 0. Si es sobre el eje X, como el que muestra acá. Extremos del eje menor. Para este caso, este que es más menos B y 0, es justamente para este caso. Cuando tu eje se estira en el eje X, tu elipse se estira en el eje Y. Si fuera en el eje X, ¿cómo sería? Lo que carga. 0 y más menos B. Entonces esto es en el eje X y esto es en el eje Y. Agregar esos detalles. El lado recto. ¿Qué es el lado recto? Atendé qué es lo que vamos a hacer. El lado recto justamente es la distancia de un punto de tu elipse hasta el foco. ¿Sí? Y se llama lado recto porque es una distancia recta. ¿Sí? ¿Qué significa recta? Significa que forma un ángulo recto. ¿Sí? O sea, es perpendicular sobre la superficie donde está el foco. ¿Sí? O perpendicular sobre el vértice. ¿Está? Por eso se le llama el lado recto. No precisamente porque es recto. Fíjate un poco, la distancia de un punto hasta el foco tiene que ser igual a la distancia de ese foco hasta el otro punto. ¿Sí o no? Y si este tamaño para mí era B, fíjate, este tamaño es B, ¿sí o no? Acá, B y B, ¿verdad? ¿Cuánto voy a tener todo este lado recto acá? 2B. Por eso es que la fórmula dada para el lado recto es 2B cuadrado sobre A. La excentricidad significa cuánto es que aumentó, ya sea en el eje X o en el eje Y tu elipse.
cuánto se estiró, cuánto se elongó. ¿Está? Esa es la excentricidad. Normalmente la excentricidad toma valores entre 0 y 1. No puede haber excentricidad 2 o no puede haber excentricidad menos 1. ¿Sí? Por eso esta condición que está acá. ¿Cómo hallar la excentricidad? Tiene una fórmula, C sobre A. Eso en el caso que tu ejercicio te pida hallar la excentricidad de la elipse. ¿Sí? Bueno, hay otra condición que te dice que la distancia de A, ¿cuál era A? A era la del vértice. Con la distancia B, ya tengo acá. Esto que está acá y esto que está acá. Si yo uno esta distancia, esto no lo voy a hacer. ¿Qué se me forma acá? Un triángulo rectángulo. ¿Sí? En donde ese triángulo rectángulo yo le puedo llamar justamente C a esto. Así hipotenusa. Entonces, yo voy a tener como que un triángulo rectángulo le llamo a Pitágoras. Le hago Pitágoras justamente para poder hallar esa condición. Es una condición dada que se utiliza Pitágoras, donde A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado. Fíjate que vamos a utilizar mi duda es una cosa. Bueno, acá yo hice otra vez otro para que se pueda entender mejor lo del lado recto, lo que es el eje, el foco y demás. Fíjate que hacia dónde está acostado mi elipse, hacia el eje abscisa ordenado. ¿Eh? Hacia el eje de abscisa, el eje X. ¿Sí? Se dice tira. Entonces yo voy a tener esto como eje mayor, ¿sí? Y esto como eje menor. Los mismos puntos, estos son los vértices y esto yo lo llamo covértices, ¿sí? La distancia del vértice al centro yo lo tomo como un valor A, que es el que está acá. Esa distancia debe ser igual a la distancia del centro al siguiente vértice. Quiere decir que la distancia del eje mayor de todo esto, ¿cuánto va a valer? A más A, 2A. ¿Está? Entonces la distancia del eje mayor va a ser 2A. ¿Sí va? ¿Se entiende para eso? Si yo le tomo a B como mi covértice, como estos puntos, quiere decir que la distancia desde este punto al centro va a ser mi covértice para el eje y positivo. Y hacia acá, negativo. Esto vale B y esto tiene que valer B. Entonces la distancia de mi covértice o mi eje menor son sinónimos. ¿Cuánto va a valer acá? 2B. Entonces la distancia de mi eje menor va a ser 2B. Ahora, si yo digo que la distancia del foco al centro tiene que ser igual a la distancia del centro al otro foco, porque eso es lo que te dice ahí, debe ser constante, ¿sí? Los focos tienen que ser distancias constantes, distancias iguales. La distancia focal desde un foco hasta otro, ¿cuánto va a ser? 12. ¿Sí? Esa es la distancia focal o distancia entre dos focos. ¿Sí? Ok. Ecuación de la elipse. Como nosotros estamos analizando la ecuación con centro en el origen, nosotros no le vamos a agregarle h y k, o sea, h y k van a valer 0 para nosotros. Tiene esta estructura: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Entendés cómo es la forma de la elipse? ¿Sí? X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Fíjate que ¿cuánto a cuadrado va a estar sobre x cuadrado? Cuando tu eje de abscisas es más largo que tu eje de ordenados. Ahora, si tu gráfica es así ahora, va a cambiar. ¿Por
¿Por qué? Porque B va a ser más grande. ¿Sí? Entonces le vamos a poner B cuadrado sobre X cuadrado. Y la A, como que es más chica, va a ser tu eje menor, vas a poner con el eje Y. Por eso te puse estas dos ecuaciones. En realidad son las mismas, solo que va a cambiar de lugar de acuerdo a cómo va a ser tu elipse. Va a estar sobre el eje ordenado o sobre el eje abscisa. Debe decir del otro ejercicio. Bien, debe decir. Y vamos a ver este ejemplo. Un examen anterior también. En realidad encontremos, no sé qué página es, pero tiene que estar ahí entre eso. Hallar, dice, la ecuación de la elipse de centro en el origen, de coordenadas, foco en el eje de abscisa, dice. Atendé lo que te dice. Focos en el eje de abscisa. Quiere decir que tu elipse, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser así o va a ser así? Va a ser de esta manera. Entonces, ¿cuál ecuación es la que vas a utilizar? La primera. Mira. ¿Sí? Voy a ponerlo acá, sobre el eje X. Sobre el eje Y. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos que nuestra elipse va a tener esta estructura más o menos. ¿Sí? Ok. Eje mayor igual a 16 unidades, dice. Eje mayor igual a 16 unidades. Bueno, dijimos que el eje mayor es justamente la distancia entre un vértice al otro vértice para el lado más grande, el lado más largo. El lado más largo sería todo esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Y dijimos que el eje mayor, ¿cuánto vale? 2A, ¿verdad? El eje mayor vale 2A, eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿cuánto vale el eje mayor? Dice 16. Entonces 16 va a ser igual a 2A. ¿Está? Y distancia focal igual a 14 unidades. Acá tenemos la distancia focal que vale 12. Y entonces 10 y 14, dice 14 es 12, tu distancia focal. ¿Sí? Entonces te pide la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse tiene esta estructura: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Por qué esta estructura? Porque tu elipse se estira en el eje X, no en el eje Y. ¿Está? Bueno, ¿qué podemos hallar de acá? Podemos hallar los valores de A y de C. ¿Sí? Acá, este 2 está multiplicando. Va a pasar a dividir, va a ser 16 sobre 2 y eso es tu A. ¿Cuánto vale? 8. 8 vale 2. Puedo sacar C también. 14 dividido 2 es C. ¿Cuánto vale C? 7. Yo tengo C. Tengo A y tengo C. Fíjate que para tu ecuación de la elipse, ¿qué necesitas? B. Ya tengo A, pero necesito B. ¿De dónde puedo hallar B? Condición de Pitágoras. O sea, es que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero b, este está sumando, va a pasar restando, ¿verdad? Voy a poner ordenado, va a ser así: a cuadrado menos c cuadrado. Obviamente yo no quiero b cuadrado, yo quiero b cuadrado. Entonces puedo hallar b cuadrado. A cuadrado, a vale 8. 8 al cuadrado menos c cuadrado, c vale 7, 7 al cuadrado. ¿Cuánto vale? 15. ¿Sí? Ok. 15, por ahí de 15. 15 y a cuadrado yo puedo sacar de acá. Va a ser 8 al cuadrado, ¿verdad? Que es 64. ¿Está? Entonces, esto es la ecuación de la elipse. Voy a tener x al cuadrado sobre 64 más y cuadrado sobre 15, y esto es igual a 1. Cantan, colorín colorado, este ejercicio ya se ha acabado. ¿Es difícil? Para mí que no es difícil. Para mí que no es difícil.
¿O qué es? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, dada la ecuación de la elipse, mira que acá ahora te da la ecuación. Vos tenés que hallar la distancia focal. ¿Qué es lo que te pide? 12 es lo que te pide. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuánto vale 12? Te da la yorubra grande. ¿Sí va? Bueno, tenés tu ecuación. Fíjate lo que voy a hacer. 25x cuadrado más 16y cuadrado igual a 400. Fíjate que tu ecuación de la elipse, ¿a qué está igualado siempre? ¿Ah? A 1. ¿Verdad? Quiere decir que si yo este 400 convierto a 1, voy a tener más o menos una ecuación ahí de la elipse. Quiere decir que, ¿qué puedo hacer con este 400? A que sea 1. Dividir con 400, ¿verdad? Porque 400 dividido 400 es 1. Entonces voy a agarrar y dividir entre 400. Pero esto obviamente no solamente le va a afectar acá, le tiene que afectar a los demás miembros también. Entonces va a ser 25x cuadrado sobre 400 más 16y cuadrado sobre 400 es igual a 400 sobre 400. Se simplifica, esto queda 1. ¿Y cuánto queda 25 sobre 400? 1 sobre 16. ¿Cómo? 1 sobre 16. 1 sobre 16. Ah, 1 por x cuadrado. X cuadrado. 16 entonces queda abajo. Más 16 sobre 400. 25 sobre y cuadrado. ¿Cuánto? Y cuadrado sobre 25. 1 sobre 25, o sea que y cuadrado sobre 25. Miramos. Ahora sí. Vos ya visualizas ahí de esa manera. Ya visualizas que es igualito. ¿Qué son estos valores? El valor de A y B. ¿De A de B o de A cuadrado y B cuadrado? A cuadrado es igual a 16 y B cuadrado es igual a 25, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué yo necesito para hallar mi instancia focal? La C, ¿verdad? Entonces voy a utilizar solamente esta condición que está acá. ¿De qué te dije que es importante ese pica ahorita? Profe, no es del revés. ¿Cómo? No es A 25, A cuadrado 25. ¿Qué pasó? Que no tendría. ¡Epa! Fíjate un poco acá. ¿Quién de los dos es más grande acá? 25. El 25. Y dijimos que aquel que era el más largo, ese iba a ser A, ¿verdad? Acuérdate que el A hace referencia al eje mayor, ¿sí o no? Muy buenas acotaciones. Entonces, quiere decir que esta tiene esta forma. O sea que está sobre el eje y esta, en realidad. Quiere decir que esto va a ser B cuadrado y esto es A cuadrado. Ahí. ¿Sí? Atiendan eso. Si entre tus números, ¿por qué por ejemplo este perfecto estaba así? Porque este era el mayor. Y dijimos que cuando es el mayor, tiene que estar debajo de la x cuadrada. ¿Sí? Está. Bueno. Entonces vamos a tener de esa manera. Y me pide la C. Entonces yo puedo sacar de la condición de Pitágoras. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces C va a ser A cuadrado menos C cuadrado. ¿Verdad? Entonces C cuadrado va a ser A cuadrado. 25 al cuadrado menos 16 al cuadrado. ¿Cuánto va a valer C? 369. C cuadrado, ¿verdad? Entonces si vos querés aplicar esto, hay que aplicarle raíz. ¿Cuánto sale? Raíz de 25 al cuadrado menos 16 al cuadrado. Vos lo que querés es C nomás, no es C cuadrado. 3 raíz de 41. ¿Cuánto? 3 3 raíz de 41. 3 raíz de 41. Sí. Qué feo. Muy bueno. 3 raíz de 41. Ok. Mi distancia focal es 2 por C. Entonces, tengo ya C. Entonces multiplico 2 por 3 raíz de 41. Y yo voy a tener 6 raíz de 41
unidad. Eso es distancia focal. ¿Se entendió? ¿Sí? Para mí que no es difícil. ¿O sí es difícil? ¿No? ¿Qué voy a decir? ¿Difícil? La forma mejor que puede tener a un mito. Mira que la elipse siempre está igualada a 1. La circunferencia que está igualado al radio al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? No, hay A es nivel. Ahora, cuando demos parábola, ahí sí lo que hay que atender. Porque parábola con elipse es la que se suele confundir aquí. ¿Sí? Muy bien, vamos a cortarnos.